jóvenes estudiantes del tercer y cuarto año de la institución educativa San Ramón de Pangoa. Comenzaremos con la experiencia número 4, la sesión número 1. Reflexionamos sobre el derecho de expresarnos haciendo uso de una lengua. Pero antes, vamos a recordar 3 fechas muy importantes dentro del calendario cívico escolar. El primero, el famoso escritor peruano Manuel González Prada, que fallece un 22 de junio de 1918. Él fue un escritor y ensayista muy importante dentro de la literatura peruana, que tiene una de sus frases célebres, que es: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. También el 24 de junio celebramos el Día del Campesino. Anteriormente se celebraba con la denominación del Día del Indio, pero se cambió gracias en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se cambió la denominación por el Día del Campesino. También en el Cusco, el 24 de junio se celebra el Inti Raymi, desde épocas de los incas. No nos debemos olvidar estas fechas importantes dentro de nuestro calendario cívico. La situación significativa de esta clase lo estamos presentando aquí, ¿no? Y también te ponemos las preguntas retadoras, donde nos menciona qué acciones podrías realizar e implementar para combatir el rechazo y promover la superación de toda forma de racismo, violencia y olvido contra los pueblos indígenas. La competencia que vamos a trabajar es: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y se comunica oralmente en su lengua materna. El propósito de la experiencia: sustentar acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. Hoy conoceremos acerca del derecho que tienen los diferentes grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios, de expresarse y comunicarse mediante el uso de la lengua propia. Antes de responder estas preguntas, estudiantes, vamos a observar un video. El video lo voy a considerar no en este tutorial, va a ser aparte, porque quizás va a ser muy pesado y entonces lo van a ustedes observar el video. Después de haber observado ustedes el video Los Castellanos del Perú, vamos a responder algunas preguntas. El video desarrolla el tema de la discriminación lingüística. ¿Qué opinión tienes sobre este tipo de discriminación? Ustedes acá, dentro del video, nos va a hablar bastante sobre la discriminación lingüística. Cuando hablamos de discriminación es que nosotros nos burlamos de la forma de cómo hablan esas personas, cómo hablan las personas de la sierra, de la selva, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en la actualidad con esto de las elecciones, ¿no? Muchas personas, sobre todo los de Lima, se burlan pues del candidato Pedro Castillo por la forma de hablar, porque él es serrano, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes sobre este tipo de discriminación? Bueno, en mi punto de vista, yo considero que está muy mal, ya que todos merecemos respeto y no merecen ser discriminados por su idioma y en la manera como se expresan. Por ello es importante impulsar el respeto a las lenguas originarias que existen en nuestro país.
B. Conversa con tus familiares y pregúntales, ¿han sido víctimas de discriminación lingüística? ¿En qué casos? Ustedes acá van a dialogar con sus familiares y van a preguntarles si alguna vez han sido víctimas de una discriminación lingüística y en qué casos. C. Explica mediante oraciones las ideas centrales del video. Ustedes para eso deben observar correctamente el video y tener un cuaderno al costado para responder esta pregunta, ¿no? Los voy apoyando más o menos para que tomen en cuenta. En la oración 1, nuestro idioma está compuesta por distintas variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas se diferencian por distintos tipos de rasgos que pueden ser por vocabulario, pronunciación o gramática. Tenemos la oración número 2. En el Perú también existen distintas variedades sociales de castellano, ya que existen distintos grupos que hablan de manera distinta. Podemos acá explicar un poquito más que el castellano de la sierra no va a ser al castellano de la selva o al castellano de la costa, ¿no? En el video nosotros observamos bastante esa diferencia. Oración número 3. En el Perú también existen variedades adquisicionales, ya que muchas personas han aprendido el castellano como su lengua y lo hablan de una manera particular a causa de su lengua materna y de su propia creatividad. Esto se ve bastante en las personas que salen pues de las sierras, o mejor dicho de los pueblos, y hablan el quechua, ¿no? Y al momento de hablar el castellano tiene una entonación distinta, pues, ¿no? O lo que vulgarmente lo llamamos nosotros la motosidad, ¿no? Entonces, por eso mayormente las personas de la sierra y de la selva son pues discriminados por la forma de hablar. En el video se afirma que no existe supremacía de una lengua frente a otra. Justifica con razones tu punto de vista sobre esta afirmación. Razones. En el Perú existen diversas variedades de lenguas y no debe existir supremacía frente a una lengua, ya que toda lengua forma parte de nuestra cultura y de nuestra lengua materna. Pero sin embargo, hasta la actualidad, en algunos casos se discriminan las diversas variedades geográficas de lenguas en el Perú. Mayormente pues por consecuencia de las lenguas hay supremacía, pues, ¿no? Sobre todo esto se ve lo que es en la capital. Las personas de la costa se creen más supremos, o sea que tienen más supremacía frente a los de la sierra o frente a la costa, y eso lo estamos observando pues en estas elecciones, donde pues la candidata Keiko Fujimori y sus simpatizantes discriminan pues, ¿no?, al candidato Pedro Castillo, y en ese sentido dicen que un provinciano no puede gobernarlo, ¿no? Para mí eso está mal. Bueno, a su punto de vista ustedes pueden decidir si está bien o están haciendo mal. Desarrollamos actividades de lectura. Vamos a leer una pequeña lectura y de acuerdo a eso vamos a responder algunas interrogantes. Según Ken Hall, lingüista y estudioso de las lenguas originarias, una lengua es un depósito de las manifestaciones culturales de un pueblo. Es una forma de entender e interpretar el mundo. Además, agrega el especialista, una lengua lleva la riqueza de la tradición en la historia de generación en generación, y por eso considera
que si una lengua desaparece, también desaparece el pueblo que la habla, es decir, se pierde la identidad. En la última parte del texto, el lingüista Ken Hall afirma que si una lengua desaparece, se pierde la identidad. Ustedes van a sustentar con argumentos si están de acuerdo o no con dicha afirmación. Ustedes van acá, esta parte, ustedes van a argumentar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo los voy a apoyar y yo sí estoy de acuerdo, ya que al desaparecer una lengua, también desaparece su pueblo. Quien lo habla, por lo tanto, también se pierde la identidad. Explica según el texto qué relación encuentras entre lengua e identidad. Una lengua lleva la riqueza de una tradición en la historia de generación en generación, y al desaparecer una lengua, también desaparece el pueblo que lo habla, por lo tanto se pierde la identidad. Tomemos en cuenta que el Perú es un país con enorme riqueza lingüística. Si consideramos que una lengua es un depósito de cultura, como afirma Ken Hall, entonces somos un país privilegiado, pues tenemos 48 lenguas originarias y 55 pueblos originarios. Esto representa también una inmensa riqueza cultural. Explica a tus padres o familiares cercanos sobre esta inmensa riqueza cultural y dialoguen a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué opinan sobre la diversidad de las lenguas? Yo opino que se consideran que es muy importante y enriquecen a nuestro país. ¿En qué lugar, distrito o provincia, región proviene esta parte de jóvenes estudiantes? Esta parte de esta pregunta ustedes van a preguntar a su papá o a su mamá o a los familiares que viven en su casa de qué distrito son, de qué provincia y región provienen. Cuando hablamos de que provienen, o sea, del lugar de nacimiento, dónde han nacido. ¿Cuál es su lengua originaria? ¿Qué lengua ellos hablan? ¿No? Puede ser el quechua, puede ser el shipibo, ¿no? O otra lengua, el aymara. Bueno, no sé, ustedes van a tener que preguntar a su familia. ¿Siente riesgo o temor de que se pierda esa lengua? ¿Qué harían para conservarla? En este caso yo pongo, ¿no? Sí hay un riesgo. Y para poder conservarla, se tendrían que crear las condiciones propicias para que sus hablantes la sigan usando y la enseñen a sus hijos. Y sobre todo, impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias. Reflexionamos. En el Perú hay personas que optan por dejar de hablar su lengua originaria, lo que podría ocasionar su extinción. ¿Qué opinas de este hecho? Eso vemos bastante cuando mayormente las personas provincianas se van a Lima, o la capital, por miedo, por temor o por vergüenza, dejan de hablar su lengua, lo que es el quechua, ¿no? Y ya cuando regresan a su lugar, ya no quieren hablar el quechua, y por eso se está perdiendo pues ya esta lengua originaria. ¿Qué opinas sobre este hecho? Yo opino que no se debería optar por esa opción, ya que desaparece la riqueza de la humanidad. ¿Qué situaciones crees que llevan a una persona a avergonzarse de su lengua originaria? Una de las situaciones que se está planteando dentro de la lectura y el video es la discriminación, ya que muchas personas suelen discriminar a las personas por hablar un idioma distinto y cómo se expresa. Eso se está viendo esto bastante pues en la actualidad, en estos momentos, a pesar que ya finalizó ya las elecciones,
pero siguen pues esa discriminación, ¿no?, entre simpatizantes de ambos partidos. Se ofiende, ¿no?, y se está viendo bastante la discriminación. ¿Conoces casos de familias que decidieron no enseñar su lengua originaria a sus hijos o hijas? Descríbelo. En esta parte, jóvenes, ustedes van a explicar si dentro de su familia o su barrio hay personas que no enseñan su lengua originaria por temor o por miedo o por quizás por una discriminación que ellos han tenido, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de persuadir a esas familias para que enseñen a sus hijas e hijos su lengua originaria, ¿qué razones les darías? Yo les diría que es muy importante, ya que aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente, ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible, potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. A continuación, leamos el texto hacia el respeto de los derechos lingüísticos del Perú que te presento a continuación. Ustedes van a leer esta lectura y en base a eso van a responder ustedes unas preguntas. Identifiquemos algunas ideas centrales y tratemos de relacionarlas mentalmente con los problemas identificados en esta experiencia de aprendizaje. Ustedes van a tener que, en cada párrafo, van a tener que subrayar las ideas centrales. Yo los voy a ir apoyando más o menos y ustedes van a ir mejorando estas respuestas. ¿Cómo se manifiesta el tema de la discriminación lingüística en el texto? La discriminación lingüística del texto se manifestó en un juramento donde la congresista manifestó haberse sentido maltratada por la falta de la empatía de sus compañeros al utilizar el idioma en el que aprendió a hablar y en el que se expresa con mayor naturalidad, al igual que millones de personas. Ustedes acá en esta parte también van a escribir mediante oraciones e ideas centrales del texto. Me van a escribir, hay 3 oraciones en base al texto. Reflexionamos y respondemos. Teniendo en cuenta las actividades que se presentaron hasta el momento en la experiencia de aprendizaje, responde: ¿qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales? ¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo en un país con igualdad de derechos y oportunidades? Yo considero que con el tiempo los derechos de los diferentes grupos sociales han sido respetados para seguir construyendo un país donde haya igualdad y oportunidades para todos. Es impulsado el respeto y la igualdad para todos. Ahora, a partir del video y del análisis de la lectura, responde: ¿cómo podemos contribuir a la solución de los problemas presentados? Utilizar los lenguajes originarios para evitar su extinción y además impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias. Finalmente, ustedes van a tener que evaluarse sus avances. Es el momento de autoevaluarse a partir de nuestros avances. La competencia que estamos trabajando es la que se comunican oralmente en su lengua materna. Tenemos acá los criterios de evaluación. Siempre tomar en cuenta estos criterios, porque en base a estos criterios nosotros estamos calificándoles a ustedes. Si en el criterio 1 lograron, marcarán una X. Si están en proceso, marcarán una X. Y en esta parte, ¿qué pueden hacer ustedes para mejorar su aprendizaje? De igual manera trabajarán el criterio número 2 y el criterio número 3. De esta manera estamos finalizando esta sesión número 1. Espero que hayan entendido, y si tienen alguna dificultad no duden en escribirme al WhatsApp o recibiré sus llamadas en todo momento.
Solamente quiero terminar recordándoles que hay que protegernos en todo momento contra este COVID-19 que está aumentando. Nos vemos en la siguiente sesión de aprendizaje número 2. Hasta la próxima sesión. Gracias.